Muy buenas, mi nombre es Mariana Guzmán y en este video les hablaré sobre un fenómeno que actualmente está tomando mayor relevancia e importancia en la salud mental de la población en general, sobre todo en las últimas 2 décadas, y que no importa el tipo de persona que sea, ya sea tu grupo social, tu grupo etario o incluso la región en la que vivas, te afectará de igual manera. En este video hablaré sobre el fenómeno suicida o suicidio como lo conocemos en general. Pero primero, ¿qué es el suicidio? El suicidio es un concepto que tiene origen del latín y significa literalmente matarse a sí mismo. Pero para tener un concepto más conciso tenemos que el suicidio es aquel acto que tiene como resultado la muerte del individuo, en la cual satisface su deseo de morir buscando los cambios deseados en su vida. Su importancia radica, como ya dije en un principio, que puede afectarle a cualquier persona, a cualquier edad, en cualquier nivel socioeconómico y en cualquier región del mundo, sin importar su religión, su creencia o su cultura. Todos los casos son una tragedia tanto para familiares como para amigos, pero también en una gran magnitud para comunidades, regiones y países, además de tener efectos duraderos en los más allegados a la víctima. Ahora hablemos sobre un poquito de epidemiología. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año, 1 de cada 100 muertes son causadas por suicidio. Cada año se tiene registro de alrededor de 700,000 muertes por suicidio. Además, es la 4ª causa de muerte en personas entre los grupos de edades de 15 y 29 años, teniendo un promedio en los 27 años. Y además, el 77% de los suicidios totales globales se realizan en lo que son países con ingresos bajos y medianos. Y ahora, ¿cuál es la situación en México? Durante el 2018, en México, se tuvo el registro de 6,710 fallecimientos por lesiones autoinfligidas, lo que representa 5.4 por cada 100,000 habitantes. Pero, ¿a quiénes afecta más? ¿A los hombres o a las mujeres? Según estadísticas de la INEGI, 8.9 por cada 100,000 hombres cometen suicidio, mientras que 2 por cada 100,000 mujeres cometen suicidio. Añadido a esto, hay un dato curioso. Aunque los hombres, desgraciadamente, son los que mayormente cometen suicidio, las mujeres son los que lo intentan más. Sin embargo, y agradecidamente, las mujeres no llegan a consumarlo en su mayoría, mientras que los hombres sí. Antes de entrar en más detalles sobre este tema, quiero dejar en claro varios conceptos que nos pueden servir mucho para que podamos reconocer a una persona o un grupo de personas que conozcamos que puedan tener algún riesgo para cometer un suicidio. Primero tenemos la suicidalidad. La suicidalidad es una amplia serie de conceptos que tienen relación con el suicidio, tales como ideas pasivas de muerte, ideación suicida, comportamiento autolesivo, preparatorios para el suicidio, conducta suicida y el suicidio como tal. La ideación suicida son los pensamientos sobre involucrarse en un acto suicida. Esto tiene relación con lo que es la cognición, por lo mismo de que hemos dicho que son pensamientos. Es decir, no llegan a planificar como tal, pero sí tienen ideas sobre la muerte. Después tenemos la intencionalidad suicida, en la cual hay un propósito para cometer el suicidio. Es muy diferente a la ideación suicida, sin embargo, pueden ir relacionados, es decir, puede tener una ideación suicida con una intencionalidad suicida. Una amenaza suicida es cualquier acto, ya sea verbal o no verbal, que pueda predecir o que pueda decirnos sobre algún acto suicida futuro. Es decir, no expresamente están diciendo que van a cometer suicidio, sin embargo, pueden darnos una idea de que en algún futuro, sea cercano o no, puedan llegar a cometerlo o incluso planearlo. Ahora sí, el plan suicida es el método con el cual el individuo va a llevar a cabo todo el proceso del suicidio, es decir, la planificación de hasta cómo conseguir los instrumentos o las armas con las cuales va a cometer su suicidio, así como el tiempo y el lugar donde lo va a cometer.
La conducta suicida es aquella conducta autolesiva o autoinfligida en la cual el individuo tiene una finalidad y una intención, y la cual es un intento de suicidio. También hay algo muy conocido, ya sea por nosotros mismos que lo habremos hecho en algún momento o por alguna persona que conozcamos que haya tenido un gesto suicida, el cual es cualquier acción autolesiva en la cual el propósito no es morir de la persona, pero sí causarse daño. Y ahora bien, finalmente tenemos la intención suicida, en la cual, como dije en la conducta suicida, es una conducta potencialmente lesiva o autoinfligida, en la cual el propósito es la muerte, pero no tiene resultado. Sin embargo, queda la evidencia de que la persona tiene la intención de morir. También tenemos otro concepto importante que son las ideas pasivas de muerte. ¿A qué me refiero con eso? Son, por ejemplo, aquellas ideas en las cuales el individuo no tiene la intención de morirse por hacerlo él mismo, pero si llegase a pasar algún incidente o alguna acción que no tenga control sobre esta, pues no pasa nada. Por ejemplo, son aquellas personas que piensan en plan de que ojalá no amanezca mañana, o las personas que cruzan la calle y dicen que si les atropella un auto, no pasa nada. Ahora veremos sobre los factores de riesgo que nos puede dar alguna pista sobre alguna persona que tenga tentativa de suicidio. Número 1. La edad. Es importante que tengamos en cuenta que puede ocurrir a cualquier edad. Sin embargo, existe un grupo de edad más vulnerable, que es entre los 20 y los 40 años. Sin embargo, eso no significa que no tengamos una vigilancia importante en lo que son los grupos etarios de los adolescentes, es decir, entre los 11 y los 18 años. Número 2. El sexo. Como dije en el principio, obviamente tenemos mayor cantidad de hombres los cuales cometen suicidio, por lo cual esto se vuelve un factor de riesgo. El ser hombre te hace un poco más vulnerable a cometer suicidio. Número 3. Vivir solo. Número 4. El abuso de sustancias. Sobre todo lo que son las sustancias de marihuana y el alcohol. Número 5. La separación de una pareja. Esto ocurre más en lo que son personas que tuvieron algún matrimonio o una unión libre de bastante tiempo. Sin embargo, eso no descarta los noviazgos de larga duración, aunque son un poco más raros. De todos modos, hay que tomar en cuenta el hecho de que hay personas que tienen cierta dependencia emocional hacia otras personas. Número 6. Antecedentes de suicidio en el entorno, sobre todo cuando son familiares directos. 7. Factores sociales y ambientales. Este aspecto es bastante amplio, pero podemos resumirlo en cuestiones que tengan que ver con problemas sociales o cambios sociales que puedan afectar directamente en la vida del paciente o del individuo. Por ejemplo, todos los actos de homofobia o de discriminación que existen actualmente. Número 8. Eventos estresantes. Número 9. Historial familiar de suicidio. Y no, con esto no me refiero a que se transmite de generación en generación. Me refiero a que, por ejemplo, algún familiar cercano a la persona, tío, primo, abuelo, incluso padre o hermano, haya cometido suicidio y esto le afecte directamente en lo emocional. Número 10. Alguna enfermedad física. Esto se da por los pensamientos de inutilidad o de discapacidad que tiene el individuo debido a su enfermedad. Y eso se da sobre todo en enfermedades crónico-degenerativas, con alguna discapacidad o incluso con alguna enfermedad mental concomitante. Número 11. Presencia de ideación suicida. Ya sea alguna idea pasiva de muerte o alguna ideación concreta de muerte. Número 12. Desesperanza. Esta es muy común en el grupo de adolescentes, ya que en esta se puede decir que es como una situación en la cual no se ve alguna solución a un problema que para el individuo es bastante grave o bastante fuerte, y la única salida que ven pues es únicamente su muerte. Número 13. Intentos previos de suicidio. Número 14. La presencia de algún trastorno mental. Sobre todo depresión, algún trastorno bipolar, ansiedad, trastorno
obsesivo compulsivo y esquizofrenia. Ahora, voy a hablarles sobre una información que nos puede servir mucho para evaluar o para darnos cuenta si la persona tuvo una tentativa o cuál es el grado de tentativa de suicidio. Primero tenemos a la ideación suicida, en la cual vamos a valorar sus características, las cuales serían la planificación, la evolución, la frecuencia y hacer una evaluación de la intencionalidad y determinación de la muerte. Después, si hubo un intento suicida, se puede hacer también mediante las características de este mismo. Por ejemplo, la planificación, el método que utilizó, ya sea por intoxicación por alguna sustancia química, por medicamento o por alguna arma. La actitud suicida, que eso es muy importante decir si todavía está determinado a realizarlo. Además de si el paciente tuvo en algún momento o días previos alguna despedida hacia su gente más allegada. Ahora bien, lo importante, ¿qué se debe y qué no se debe hacer cuando tenemos a una persona con riesgo de suicidio? Primero hablaré de lo que sí debemos hacer. Antes que nada tenemos que eliminar cualquier objeto con el cual la persona se pueda hacer daño o pueda cometer el suicidio. Se debe de valorar si la tentativa es impulsiva o ya está planificada. Obviamente, lo importante es preguntar si tiene alguna ideación suicida o planes para hacerse daño físico. Algo muy importante y que no muchas personas tenemos en cuenta es que hay que comprender a la persona en cuestión. Es decir, hay que comprender la situación en la que se encuentra y cómo es que este intento de suicidio o cómo es que su muerte podría resolver estos problemas. Cómo es que ve las soluciones y qué otras soluciones podría tener en su vida. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta de que estas personas se sienten desesperanzadas, por lo cual no hay que juzgarles. Y por último, hay que preguntarle si tiene acceso a algún arma de fuego o si tiene la facilidad para conseguir algún objeto o alguna sustancia con el cual pueda cometer el suicidio. Ahora sí, lo que no se debe hacer en estos casos. Es importante, muy importante, no dejar sola a esta persona. Si tú fuiste la persona que llevó a este individuo a las urgencias psiquiátricas o estás en su casa y te enteraste de su intento de suicidio, no la dejes sola porque podría intentar nuevamente lo mismo. Muy importante también, no hay que dejar pasar cualquier tipo de señal que nos pueda dar a entender su deseo de muerte. No padres, no muchachos, no muchachas, no muchaches, no señores y señoras. No es una etapa. No hay que dudar en preguntarle directamente a la persona si realmente desea morir. No hay que ofrecer cualquier tranquilizador falso, como por ejemplo el hecho de decir que todas las personas hemos llegado a pensar en morir, porque realmente lo normal es no pensarlo. Muy importante también es no creer que el familiar o los amigos cercanos se van a mantener ahí a vigilarlo las 24 horas, los 7 días de la semana. Por lo cual es importante de que si uno tiene el poder de dejar a esta persona en algún centro de salud especializado en psiquiatría, ya sea en urgencias psiquiátricas o en algún hospital especializado en psiquiatría, podamos hacerlo y llevarlo donde realmente le puedan proveer ayuda y vigilancia. Y también, igualmente importante, no hay que quedarse con la preocupación. No por el hecho de que solamente esté hablando sobre esa idea significa que no lo vaya a hacer. Entonces es mejor tomar cartas en el asunto antes de que sea demasiado tarde. Y bueno, por último les voy a dejar alguna información importante sobre las líneas de emergencia y los centros en los cuales aquí en Guadalajara pueden acudir en caso de que tengan alguna persona conocida con riesgo de suicidio o incluso ustedes que tengan alguna duda o que se quieran atender por si tienen alguno de estos factores. El primero es la línea de emergencia 075 o 911 aquí en Guadalajara. También existe una línea de emergencia a nivel nacional, la cual es el número que les va a aparecer por aquí en la pantalla. Estas 3 líneas de emergencia funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y bueno, lugares donde podamos llevar a alguna persona a urgencias psiquiátricas. Tenemos en primera instancia aquí en Guadalajara el Hospital Civil Viejo, el Fray Antonio Alcalde, en el cual pueden acudir a urgencias o a la unidad de psiquiatría. También está el Hospital de San Juan de Dios y el CAISAME, que es la estancia breve del SALME.
en la cual tenemos las urgencias de psiquiatría. Y bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias por ver este video. Y si te gustó o tienes alguna duda, comunícamelo. Y recuerden, es más de loco no atenderse en la mente que ir a atenderse. Chao, chao, chicas.